Vamos a continuar ahora con la resolución del ejercicio 11 del taller 11, el cual dice, dada la circunferencia de esa ecuación y la recta de dicha ecuación, determine el o los valores de m en los reales, que es la pendiente en este caso de la recta, tal que la recta sea secante a la circunferencia dada. Entonces, antes de entrar a un trabajo algebraico de cómo resolver esto, primero quiero que lo veamos un poco geométricamente para que se entienda bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces aquí en el software GeoGebra yo tengo graficada la que es la circunferencia con la que estamos trabajando y tengo graficada una posible recta que podría representar a la recta con la que estamos trabajando. ¿Sí? Porque la recta con la que estamos trabajando era y igual a mx más 2. ¿Sí? Su coeficiente de posición es el número 2. O sea, significa que en el eje y corta en el número 2. Entonces sí o sí la recta pasa por ese punto. Entonces todas las posibles rectas son de este tipo, donde va variando la pendiente, que es ese m que tenemos que buscar. Entonces aquí vamos a ver geométricamente qué va pasando cuando va variando ese m, con respecto a que la recta sea secante de la circunferencia, a esta circunferencia con la que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro que una recta, su posición relativa con respecto a una circunferencia, tiene tres posibilidades. Primera posibilidad es algo como lo que se ve acá, que la recta no toque la circunferencia. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, que la recta toque en un punto de la circunferencia. En ese caso, por ejemplo, aquí sería en el punto D, ¿sí? Que sería el que se llama punto de tangencia, porque el punto de tangencia claramente es justo en ese único punto donde se intersectan los dos elementos, en este caso la recta y la circunferencia. ¿Sí? Y tercer caso, es que ya corte en dos puntos a la circunferencia. Entonces yo quiero que veamos qué propiedad podría definir esos tres casos. Entonces si se da cuenta, ¿qué es lo que está variando aquí cuando yo voy variando la recta en su pendiente? Lo que va variando aquí es la distancia de esa recta al centro de la circunferencia. Si se da cuenta, si la recta es tangente, por ejemplo, así, si la recta es tangente, ¿qué pasa? Justo la distancia de la recta al centro es este trazo de acá. Y ese trazo de acá, si se dan cuenta, ese punto C es el centro de la circunferencia. Entonces, este segmento de aquí, como es el punto de tangencia, es un punto de intersección, o sea que pertenece a la circunferencia y a la recta. Entonces tengo el centro y un punto de la circunferencia. Este segmento entonces es un radio, ¿sí? Y este segmento justo me está representando la distancia de este punto a la recta, ¿sí? Entonces, ¿qué cumple en este caso la recta al ser tangente a la circunferencia? Que su distancia al centro es exactamente el radio de la circunferencia. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque justo la distancia es el radio, porque sabemos que la distancia tiene que ser perpendicular, o sea, la distancia entre la recta y la circunferencia se tiene que medir mediante un segmento que sea perpendicular en su intersección. Y justo recordando materia del colegio, tiene que acordarse que la tangente a una circunferencia con su radio forman un ángulo de 90 grados. Entonces por eso yo puedo definir y afirmar que este segmento representa justamente la distancia del centro a la recta. ¿Sí? Entonces cuando la recta es tangente podemos ver ahora, visualizar que eso ocurre cuando la distancia de la recta al centro de la circunferencia es igual al radio de la circunferencia. ¿Qué pasa después? Volvamos al caso en que la recta no toca la circunferencia. ¿Qué estará pasando? Si aquí la distancia era igual al radio, ¿qué está pasando ahora? Se está alejando, ¿cierto? Entonces, cuando una circunferencia no toca a la recta, ¿qué va a pasar? La distancia de la recta al centro va a ser mayor. ¿Qué pasa ahora si me voy a que la recta sea secante de la circunferencia? Si aquí era igual al radio, cuando es tangente, ¿qué está pasando ahora cuando se está volviendo secante? Me estoy acercando al centro. Entonces, si aquí, cuando es tangente, es igual la distancia al radio, como yo me voy acercando, ahora la distancia es menor al radio.
si aquí era igual al radio y aquí me estoy acercando, entonces su distancia al centro, como la recta se está acercando al centro, su distancia es menor al radio. Y yo con esa propiedad es la que voy a trabajar ahora algebraicamente. ¿Sí? Entonces aquí vimos gráficamente qué es lo que sucede. Si una gráfica no toca la circunferencia, su distancia al centro es mayor al radio. Si la recta es tangente, ¿qué pasa? Su distancia al centro es igual al radio. Y si es secante, su distancia es menor al radio. ¿Sí? Todo esto es radio, esto sería la distancia. ¿Sí? Entonces es menor. ¿Sí? Eso pasa gráficamente. Veamos cómo podemos llevarlo a los cálculos para encontrar esa m. Tenemos entonces la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Y una recta. Y queremos que esta recta sea secante a dicha circunferencia. Y vimos recién geométricamente que cuando pasa eso, cuando la distancia de esta recta al centro de la circunferencia es menor al radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos cruciales acabamos de nombrar? Centro y radio. Tenemos la ecuación de la circunferencia en su forma general. ¿Sí? Entonces, en su forma general, no es explícito cuál es su centro y cuál es su radio. ¿Cuándo es explícito? Cuando tenemos la forma canónica. ¿Sí? Entonces tenemos que llevar la forma general a la forma canónica. ¿Cómo se hacía eso? Completando cuadrados. ¿Sí? Entonces, tengo la ecuación, primer paso, reordenar todos los términos, juntar todo lo que tenga x y juntar todo lo que tenga y llevar el término numérico hacia la derecha de la igualdad. ¿Sí? Primer paso. Segundo paso, vamos a agregar los términos que van a hacer que se formen mis cuadrados de binomio. ¿Cómo se hacía ese proceso? Tengo que ver primero para formar el cuadrado de binomio con x y para formar el cuadrado de binomio con y. Veamos primero con x. ¿Sí? Entonces tengo aquí el menos 4x. ¿Qué hago con esto? Veo el factor numérico y lo divido por 2. ¿Sí? Entonces 4 dividido 2 es 2. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumar el cuadrado de esa cantidad. ¿Sí? Como la mitad era 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces voy a sumar 4. Veamos con el i. El i, el factor numérico que está multiplicando ahí, es 2. ¿Sí? Entonces la mitad de 2 es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces voy a sumar 1. Ese es el paso crucial. Calcular la mitad del factor que está multiplicando a x. ¿Sí? Lo elevo al cuadrado y esa cantidad la sumo. Análogamente para el i, divido por 2 la cantidad que está multiplicando ahí, la elevo al cuadrado y ese resultado lo sumo. 2 dividido 2, 1 al cuadrado 1, entonces sumo 1. 4 dividido 2, 2 al cuadrado 4, entonces sumo 4. ¿Sí? Ubico el más 4 entonces con los x, ubico el más 1 con los y obviamente como estoy sumando a toda la ecuación, lo sumo al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces sumo este 4 y este 1 también con el menos 1. ¿Sí? Y ahora ya estoy listo para factorizar. ¿Cierto? Entonces aquí tengo el trinomio. ¿Cómo se factoriza? La raíz del primer término al cuadrado, en este caso menos la raíz del segundo término al cuadrado. ¿Sí? Estos son mis términos cuadrados, x cuadrado y 4. ¿Sí? Raíz de x cuadrado x, raíz de 4, 2. Menos, menos. ¿Sí? Lo mismo con el y. Entonces llego a la ecuación x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Llegué a la forma canónica. Entonces ya puedo saber cuál es el centro y cuál es el radio. Entonces a partir de esta ecuación descubrí que el centro de la circunferencia es el punto 2, menos 1. Recuerde siempre, va a ser la coordenada x, va a ser aquí el término que está acá, pero con el signo cambiado. Entonces como aquí era menos 2, aquí es 2. Como aquí es más 1, aquí menos 1. 2, menos 1. ¿Sí? Y recuerda que aquí esta expresión me está dando el cuadrado del radio. ¿Sí? Entonces el radio es 2. Si en la ecuación aquí hay un 4, el radio es la raíz cuadrada de esa. Entonces la raíz cuadrada de 4, 2. Entonces tengo mis dos elementos cruciales para poder aplicar la propiedad que descubrimos ahí en el GeoGebra. ¿Cuál era esa propiedad? Que la recta, para que sea secante a la circunferencia, tiene que ser su distancia menor al radio. La distancia de la recta al centro de la circunferencia menor al radio. Entonces, como en este caso descubrimos que el radio era 2, tiene que ser menor a 2 esa distancia. Y ahora recurrimos a la fórmula
de la distancia de una recta a un punto. ¿Cuál era esa fórmula? Es A, valor absoluto de A por x sub 0 más B por x sub 0 más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Eso es la fórmula de distancia de una recta L a un punto P, cualquiera. O sea, ¿qué son estos términos que están en esa fórmula? A, B y C son los coeficientes de la ecuación de la recta, ¿sí? Cuando está en su forma general. Entonces aquí no está en la forma general. Simplemente la forma general es llevar todo a un lado de la ecuación para que quede igualado a 0, ¿sí? Entonces, si esto yo lo reordeno y llevo todo a la izquierda, por ejemplo, me queda menos mx más y menos 2 igual a 0. ¿Ya? Cuando ya lo tengo de esta forma, puedo reconocer mi A, mi B y mi C. El A es el término que multiplica a x, entonces en este caso sería menos m. Vamos a ir marcándolo con colores para que se reconozca. Entonces, menos m va a ser el A, en este caso. ¿Ya? El B es el factor que multiplica al i, ¿sí? Entonces, como el i está solito, tenemos un 1. ¿Sí? Entonces el B es igual a 1 y el C es el término numérico, el que está solo, sin x y sin y. ¿Sí? Entonces, en este caso el C sería igual a menos 2. ¿Sí? Y luego, ¿qué tenemos? x0 y y sub 0. ¿Sí? ¿Qué es x0 y y sub 0? Esta es la coordenada x del punto del cual estamos calculando la distancia y aquí es la coordenada y de dicho punto. ¿De cuál punto estamos viendo? Del centro. Entonces x0, ¿qué sería? X0 en este caso sería este 2, ¿sí? Y el y0, ¿qué sería? La coordenada y de dicho punto. Entonces sería menos 1. Entonces ya reconocí todos los valores que estaba buscando. Ya reconocí A, X0, B y sub 0 más C. Entonces ya puedo reemplazar todo. Entonces A era menos M por X0, 2, menos 2M. ¿Sí? B era igual a 1. ¿Sí? B era igual a 1 y sub 0 era igual a menos 1. Entonces 1 por menos 1, menos 1. Y el C era igual a menos 2. Entonces menos 2 acá. Luego A cuadrado más B cuadrado. Sería menos m al cuadrado, m cuadrado, más 1 al cuadrado, 1. Y aquí ya tengo mi expresión, en este caso mi inecuación, para poder encontrar los valores de m de tal forma que la recta sea secante a la circunferencia. Empezamos a resolver. Voy a multiplicar por m cuadrado más 1. ¿Sí? M cuadrado más 1. Solo en este caso puedo multiplicar esta inecuación por este valor porque sé que este valor es siempre positivo. Recuerde que en una inecuación no siempre es conveniente o va a ser correcto llevar el denominador y multiplicarlo hacia acá cuando tengo términos variables, porque no sé si esto es positivo o negativo. Y recuerde que usted cuando multiplica una inecuación por algo negativo se invierte la desigualdad, ¿sí? Entonces, pero en este caso, como tengo una raíz cuadrada, la raíz cuadrada siempre es algo positivo. Entonces, por ser una raíz cuadrada, yo puedo hacer este proceso de multiplicar hacia acá. Solo en ese caso, no siempre se puede hacer, para que lo tenga presente, ¿sí? E incluso es siempre positivo y distinto de 0, porque m cuadrado más 1 nunca es 0, porque m cuadrado es positivo, más 1, algo positivo más 1, me va a dar algo mayor a 1 siempre, ¿sí? Entonces nunca va a ser 0. Puedo hacer ese proceso entonces. Luego, aquí si se da cuenta tiene menos y menos. Es un factor común, el menos 1, por así decirlo. Entonces puedo factorizar por ese menos y adentro me va a quedar las mismas expresiones pero con los signos cambiados. O sea, aquí 2m positivo y 3 positivo. Y ahora, como tengo una raíz, para poder despejar voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y aquí el elevar al cuadrado viene bien conveniente porque al elevar al cuadrado saco la raíz y a la vez tiene que recordar que al elevar al cuadrado también se van los valores absolutos. Entonces, maté dos pájaros de un tiro. Pude sacar los valores absolutos y pude sacar la raíz cuadrada. Luego empiezo a resolver. No nos vamos a fijar mucho en esto. Usted va resolviendo su cuaderno y puede ir comprobando sus resultados con estos de acá. Aquí le va a quedar una expresión cuadrática, ¿sí? Porque era un cuadrado binomio. Y aquí igual.
Si se da cuenta aquí, importante, 4m cuadrado y 4m cuadrado a ambos lados. Entonces puedo tacharlo, se van a ir, se van a cancelar. ¿Sí? Y luego si muevo todo aquí, el 9 lo llevo hacia acá a la derecha, me queda 4 menos 9 y eso me da menos 5. ¿Sí? Luego divido por 12 y me queda que m tiene que ser menor a menos 5 doceavos. ¿Qué pasa cuando m es menor a menos 5 doceavos? La distancia de la recta al centro de la circunferencia es menor a 2. Es menor al radio de la circunferencia. Como vimos en el GeoGebra, cuando eso pasa podemos afirmar que la recta es secante de la circunferencia. Entonces, si la pendiente de la recta, si el m, pertenece al intervalo que va del menos infinito al menos 5 doceavos, vamos a poder afirmar que esta recta de aquí va a ser secante a esta circunferencia.